Miren, en Diario de Cuatro nosotros insistimos mucho con la nacionalidad, con la soberanía y como ustedes saben estamos apegados a una serie de principios que tratan de preservar la dominicalidad. Pero si hay alguien que se mantiene permanentemente vigilante acerca de estos asuntos es la doctora Cristina Aybar, experta jurídica internacional. Aguiar. Aguiar, Cristina Aguiar. Porque doña Cristina, que es nuestra asociada de hace mucho tiempo aquí en Diario de Cuatro, tiene una experiencia como embajadora en el ambiente internacional, en Naciones Unidas particularmente, en tribunales internacionales, en donde se determinan políticas que tienen que ver con migración, esencialmente. Y por eso nosotros la solicitamos con mucha frecuencia. Doña Cristina Aguiar nos puede decir qué sentido tiene un planteamiento que se ha renovado en estos días, sorprendente, en dos sentidos. Número uno, que la República Dominicana tiene que observar la resolución 168-13 porque es contraria, se ha demostrado, dicen algunos, al interés nacional. Y número dos, que Haití no tiene tratado de extradición con República Dominicana y que por tanto no tiene por qué poner bajo la guardia de las autoridades nuestras a señalados culpables de actos criminosos que sean de origen haitiano y que van a la justicia dominicana trasladándose a su país de origen. Esos asuntos creo ya que debemos tratárselo a una dama tan autorizada como esta experta internacional. Buenos días. Buenos días, Cristina. Buenos días, querido. ¿Cómo Muchas va todo? gracias por la invitación. Cristina, ¿cómo va? Mira, están pidiendo nueva vez que nos aboquemos a dejar sin efecto eliminar la sentencia 168-13 porque insisten que esa es una especie de punto le da sostén a la discriminación y a la xenofobia en el país. Y meten en la respuesta la otra. Y a la para que es patria. el colmo. Y a la patria. Dicen que la ley de regularización también se fue de las manos. Se fue de las manos. Óigame, un esfuerzo como ese. ¿Qué nos dice, Cristina? ¿Cómo lo ves? Esas pretensiones son completamente fuera de orden. La sentencia 168-13 que emitió el Tribunal Constitucional el 23 de septiembre del 2013 forma parte del orden constitucional de la República Dominicana. La propia Constitución declara que todo acto, decisión, intervención, etcétera, que violente el orden constitucional es nulo y de nulo efecto. Como la decisión de un órgano judicial extrapoder puede ser anulada por cualquiera de los poderes del Estado. Es imposible, porque lo que haría sería inmediatamente nulo y de nulo efecto. Por eso es que mi opinión sobre la ley 169-14 estaba también muy matizada, porque esa ley que teóricamente buscaba mitigar los efectos perversos, entre comillas, de la sentencia 68-13, para mí es totalmente inconstitucional. Es inconstitucional porque anula en parte la sentencia y la sentencia forma parte del orden constitucional, lo acabo de decir. La ley que se había previsto inicialmente era una ley de naturalización simplificada para los 56,000 que la Junta Central Electoral había encontrado en la situación de inscripción irregular o fraudulenta en el registro del Estado Civil. A mí me enseñaron en la universidad, ¿verdad?, que el fraude todo lo corrompe, fraus omnia corrompe. Quiere decir que los que estaban inscritos por fraude se encontraban en la situación de no tener nada, cero. Entonces, en esos casos, el Estado Dominicano, en ejercicio de sus poderes regalianos, podía decidir, bueno, estas personas las vamos a naturalizar de forma simplificada, con un procedimiento de entrega de documentos y
la emisión entonces de un decreto presidencial, porque el presidente es el que naturaliza mediante decreto, Sí. y haciéndole una ceremonia de juramentación a la bandera, etcétera, que yo creo que era más reparador que un procedimiento Abierto. Sí. no administrativo de que para acreditar documentos. Sí. Acreditar documentos quiere decir que se le iban a dar por auténtico. Tú no puedes dar por auténtico lo que un tribunal constitucional declaró que eran inexistentes. Entonces era más racional tener un procedimiento de naturalización simplificada, que tuvieran que pagar aunque fuera 100 pesos de sello, porque tú nada más aprecias y respetas lo que te cuesta, lo que te dan gratis, tú lo escupes y lo pateas, porque eso es una inclinación de la naturaleza humana. Y por consiguiente, a mí me parece que hubiera sido más eficaz ese sistema. Volviendo a lo de la sentencia 168.13, vuelvo y repito, ¿cómo cualquier poder del Estado va a poder anular esa sentencia sin encontrarse en la situación prevista por la misma Constitución de que cualquier acto que subvierte el orden constitucional es nulo y de nulo efecto? La sentencia 168.13 no puede ser anulada, además, porque esa sentencia constituye una frontera jurídica en cuanto al tema de la nacionalidad dominicana. Repito, y lo he repetido y lo repetiré hasta el cansancio, esa sentencia no despoja de la nacionalidad dominicana a nadie. Esa sentencia constata que las personas que se encuentran en las situaciones descritas por la misma sentencia, la misma situación de la Juliana de Guispierre, que esas personas nunca adquirieron la nacionalidad dominicana. Entonces, no te pueden quitar lo que tú nunca has tenido, por definición. Y eso es lo que dice el Tribunal Constitucional, que esas personas, por encontrarse en la situación de que no tenían los padres, los progenitores, un domicilio legal constituido en la República Dominicana, no podían beneficiar de la adquisición de la nacionalidad por el jus soli y por consiguiente estaban inscritos de forma errónea en el registro del Estado Civil Dominicano. Entonces, ¿a dónde yo te quito qué? Yo simplemente constato, si tú estás en esta situación, tú nunca has podido adquirir la nacionalidad dominicana porque la ley y la Constitución así lo establecen. Entonces, el tema del tránsito que ha sido debatido, traído, buscado, llevado, etc. El concepto de tránsito existe en el derecho dominicano desde el 1883. Es una resolución 2004 de 1883 que establece el concepto de tránsito, que no es el de transeúnte en la calle, sino es una condición temporal en el tiempo de una persona que está en el territorio y que no tiene un carácter de residente, ni temporario, ni tampoco permanente, sino es una persona que se encuentra en el territorio para ejecutar una labor, los trabajadores temporeros, por ejemplo. Entonces, no es un concepto nuevo tampoco, y es totalmente lógico, racional, que de ese concepto de tránsito, que no implica una condición de residente, pues a esas personas no se les dé la posibilidad de acceder a la nacionalidad dominicana. Claro. Entonces, que República Dominicana es generador de apatridia. Yo quisiera saber cómo, porque los haitianos, en su derecho interno, el único modo de transmisión de la nacionalidad que conocen es el de la filiación, o sea, el jus sanguinis. Ellos tienen todos una nacionalidad de origen que no se pierde ni siquiera por renuncia, como lo ha establecido el Instituto de Derecho Internacional. La República Dominicana tiene también jus sanguinis y tiene el jus soli condicionado. Entonces, no entiendo por qué este clamor de apatridia cuando tienen una nacionalidad de origen. El problema aquí es el de la prueba, porque ¿cómo se prueba la nacionalidad? Con documentos, ¿verdad? Por eso el Estado tiene una obligación de documentar a sus propios nacionales, dándole así acceso a uno de los primeros derechos fundamentales del individuo, que es el derecho a la identidad. Entonces, bueno, hay un problema de prueba.
efectivamente. En el 1938, la República Dominicana y Haití concertaron un tratado y en el 39 un modus operandi donde se establece el tipo de documento del que tienen que estar provistos los nacionales de ambos países para poder cruzar la frontera. Exacto. Justamente para prevenir este mismo problema que tenemos hoy día. Pero ese tratado está vigente y no se aplica. Entonces, ¿qué quiere decir el derecho existente y que no se aplica? Se vuelve no derecho, en buena sociología del derecho. Entonces, si nosotros tenemos un instrumento, que además es un instrumento de derecho internacional, porque es un tratado entre dos estados, y ahora estamos confrontados al problema de la prueba. ¿Quién es responsable de ese problema? Los dos estados llevan una parte de responsabilidad, pero nosotros, que somos los que estamos recibiendo la inmigración del vecino país, somos los que tenemos que estar vigilantes de que lo que nosotros pactamos se cumpla. De manera que no debiéramos preocuparnos tanto por la expresión que hizo en el Senado de los Estados Unidos la señalada representante diplomática de los Estados Unidos aquí, de que ella va a ser una portaestandarte de la demanda de que a los haitianos residentes aquí se les deje de a un lado el concepto de apatrida y se les conceda la nacionalidad. Esa señora manifestó ahí el hecho de que ella no es una diplomática de carrera, que ella es una designación política, porque un diplomático de carrera conoce la Convención de Viena del 1961, que es la convención que rige las relaciones diplomáticas entre los estados. El artículo 4 de la Convención de Viena de 1961 establece cuáles son las funciones del agente diplomático, del embajador. Y en ninguno de esos subacápites de ese artículo aparece la posibilidad, el derecho de injerencia en los asuntos internos del país receptor. Por consiguiente, ella simplemente mostró que ella no es una diplomática de carrera, que ella es una decisión política y lo que ella leyó en los periódicos o lo que le sugirió el senador Cardin, que fue así, le sugirió. Cuestionando, Sí. porque fue una cosa sugerida. Sí. Hay que saber a quién pertenece, a qué facción pertenece ese senador, quién estaba dictando su agenda para cuestionar a esta señora, que además es una designación de Donald Trump, que se ha pronunciado de manera bastante vehemente y firme sobre el tema de la inmigración. Entonces, todas esas cosas son un poco... Hay que esperar. Son un poco, hay que llegue y que esperar. se siente. Y de todas maneras ella llegará y se le pondrá al día de todo eso y también se le enseñará que juntamente con el artículo 4 de la Convención de Viena es del artículo 2.7 de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, aunque en este momento las Naciones Unidas no están en olor de santidad en lo que concierne a los Estados Unidos, pero son principios de derecho internacional que están consagrados ahí, donde dicen que en los asuntos del dominio reservado de los Estados, le hace migración, nacionalidad, frontera, seguridad y defensa nacional, no se permite ninguna injerencia ni de otro Estado ni de la organización. Ese es el famoso principio de no intervención. Cristina, tenemos que ir a una pausa, pero antes voy a dejar en el aire para que la gente se prepare. Lo siguiente, hay ahí un escarceo en estos días de muy mal gusto, por cierto, que involucra al padre Rogelio. Y uno de los aspectos es que a él se le había acusado de que su iglesia, de que había roto con las normas y que tiene un hijo biológico. Y en el marco de esa discusión, el padre dijo que él tiene muchos hijos porque él le prestó su apellido a él para reconocer a esos hijos. Entonces, ese es un elemento que tiene mucho mayor valor para la República Dominicana que él haya o no tenido un muchachito con una mujer, porque él era un hombre. ¿Verdad? Claro. Se le fue el gatillo si fue así. Ahora lo otro no. Lo otro es una práctica que ya en la que habían incurrido otros curas en el país. Sí. Sobre ese tema,
Yo quisiera que hablemos, pero al retorno. ¿Está bien? ¿Cómo no? Volvemos. Celebramos su presencia hoy aquí siempre tan oportuna para eso, recordando las fechas históricas. Sí. Mozart dejó una pregunta en el aire a nuestra invitada, la experta internacional Cristina Aguiar. Y ella decía... ¿Usted oye? ¿Eh? El apellido de la doña, la madre. Quesada. Y ya usted sabe cómo la Quesada. mimaba. Ay. Y de no un dominicano muy noble. Cierto. Porque Mozart, si tú quieres repetir la pregunta. Me tiene que repetir la pregunta porque Sí, por supuesto. La pausa. Cristina, decíamos antes de la pausa que hay una aferra ahí con el padre Rogelio, muy reconocido el cura, sí, muy reconocido, y con un asunto de que si tiene un hijo, no tiene un hijo, eso es un asunto muy personal y de su iglesia. Y de índole privada. Y allá ellos. Ahora, dentro de esa discusión, ese sacerdote confesó que él ha servido, que él le ha dado su apellido a muchos muchachitos haitianos. Él le ha dado su apellido. Y eso es una práctica que aquí en un país como este, se le han dado el lujo a otros curas que han dicho, no, yo me he prestado mi apellido para darle la paternidad a esos niños y en consecuencia darle la nacionalidad. ¿Pero qué implicaciones legales tiene? ¿Cómo lo ves? Coméntame eso. Es difícil. Yo entiendo que él haya querido, por razones de humanidad, subsanar un problema, pero eso jamás puede justificar la comisión de un delito tan grave como es el de falsedad en escritura pública y usurpación de identidad. Entiendo que además viola sus propios votos como sacerdote. Frente a una situación de carencia de niños que no tienen padre, no tienen apellido, son niños de la calle, hay organismos del Estado. ¿Conani está ahí? Conani está ahí. ¿Por qué no se dirigió a esos organismos? Pero prefirió violar la ley. Entonces, aquí uno se puede preguntar que a dónde está la verdadera noción de la ética. Y si como religioso, o sea, el respeto a la Biblia, supongo, ¿verdad? La Biblia impone el respeto a las leyes y a la autoridad. Porque tú no puedes decir que tú estás sujeto a Dios, que tú no ves, y no respetar la autoridad, que es tu entorno inmediato. Hay una obligación para los cristianos, para los que respetan la Biblia, de respetar las leyes y la autoridad terrenales. Entonces, bueno, uno se pregunta, ¿verdad?, ¿qué puede impulsarlos al hacer la balanza a decir francamente, no, yo me salto eso, que es un precepto además que ha sido impuesto por Dios, y yo hago lo que yo como hombre, mi conciencia me dicta? La Biblia dice que tú no te puedes, lo dijo el rey Salomón, que para mí tiene un crédito histórico extraordinario, dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Pero es ilegal que yo le dé mi apellido a muchachitos haitianos. Si tú no tienes ningún vínculo de filiación. Para darle la identidad. Eso es una falsedad en escritura pública. Eso es un reconocimiento de paternidad que no tiene ningún asidero. Y existe, Cristina, el mecanismo, que es el que se ha volado, porque si usted quiere... Te pasa por la adopción. Usted va a la figura de la adopción, que está te pasa por la adopción, sistema. claro. Sí. Y usted se somete al rigor de esa normativa. Y al procedimiento de esa normativa, porque que no es que usted no lo pueda hacer, pero hay mecanismos
legales para hacerlo, hay un instituto jurídico para hacerlo. Cuando si usted quiere integrar una persona a su familia, Exacto. Claro. darle su apellido, darle Puede derecho de hacerlo, sucesión, pero usted lo puede cumpliendo hacer, pero cumpliendo con lo el que prescribe procedimiento, la sí. normativa en el derecho de la familia. No que darle es el la apellido y que adopción. el niño siga por ahí. Bueno, lo que pasó ayer, conocí el caso de una familia de empresarios aquí en la capital que nos encontramos con una persona, Rainieri, un ciudadano haitiano que es Rainieri. Sí, que se llama Frank Y Rainieri. nosotros preguntamos, bueno, y le decía a los amigos, bueno, si toman esa vía van a encontrar la falsedad, porque ¿Tú sabes lo que es? ¿cómo ese apellido? Pero lo más grave es que muchas veces la persona, por ejemplo, Mozart, de Lancer, Ajá. Cava, Sí. Aguiar, que usted lo encuentre y entonces la persona ni siquiera sabe cómo se le pegaron ese apellido, porque en esto recuerda que están las bandas que se dedican a esa práctica, Claro. que tienen, y dicen, ¿cuánto quieren? 5 tengo, vende 5. Y la persona después aparece con el documento. Pero apareció en un periódico, cuando desmantelaron una de esas bandas, una cédula con el nombre de Juan Pablo Duarte Sí. y un haitiano. Sí. O sea, las cosas van también a unos extremos que Sí, se vuelven sí. totalmente grotescas. Sí. Entonces, el Estado tiene que ejercer su función de policía administrativa en todos esos casos, porque tú no puedes permitir, Estado, que primero el tema del derecho a la identidad que está en juego, segundo el principio de confianza en los documentos que el Estado emite, que sea vapuleado de esta manera, y la credibilidad que se le puede conferir a esos mismos documentos. Entonces, tiene eso que ser una política más rigurosa. El problema más fuerte es cómo aquí se juega con todo. Por ejemplo, lo del el sacerdote que está en este caso, hoy ha dado una nueva declaración, incluso dice que la Junta Central Electoral corrigió el error, que quienes conocen el registro civil de República Dominicana inmediatamente se hacen nuevas preguntas, porque tendría que preguntarse si fue un error de la propia Junta que lo verifica, Sí. pero si sencillamente un acta, está el acta levantada y eso requiere el procedimiento legal para deshacerla. Para hacer eso. No lo puede hacer por vía administrativa. No. Entonces, No, eso es el tribunal. te da esa información. Lo otro es que la sociedad dominicana se ha dejado arrinconar. ¿Por qué se ha dejado arrinconar? Ni siquiera se está defendiendo hoy el cristianismo. El cristianismo te establece a ti unos límites. Claro. Si usted, por ejemplo, quiere ser sacerdote, tienes unos límites. La gente no sabe eso. La gente cree que eso es un juego. Lo primero cuando le dicen el celibato, el voto de pobreza, lo que usted tiene que hacer, oiga, eso es un compromiso. Eso es un ¿Y qué le compromiso. dicen? Y se verifica, ¿tiene vocación? ¿No tiene vocación? No puede. Exacto. Pero ¿qué ha pasado? Y en esta misma discusión, oiga, el cristianismo, una de las cosas que establece, ¿qué le establece Cristo? ¿Qué le establece cuando viene? Mentiras, no diga mentiras. Usted no puede hablar mentiras. Un cristiano no puede hablar mentiras. No se puede asociar porque a sencillamente Por eso el está perjurio entrando es en tan conflicto. respetado de la sociedad Claro. moderna, ¿eh? Fíjate que en Estados Unidos, el perjurio, Es una cosa que terrible. una persona caiga en eso. No, eso Oye, es la no puede ser un sociedad- ministro, no puede ser un presidente En la de la ciudad República, europea no puede. también. No, ¿eh? en Europa también. Sí, no Es puede. más, por ejemplo, en Francia, la falsedad en escritura Sí. pública es un crimen, no es un delito, Sí. Ah. es un crimen. Falsedad en escritura Sí. pública No es un crimen, Bueno, es un crimen. Cristina, Un crimen. antes de concluir, me parece que debiéramos volver al tema de la extradición, porque va a estar presente continuamente en las relaciones dominico-haitianas. Sí. ¿Qué podemos hacer? Es una cuestión que tiene que negociar el Ejecutivo. Si efectivamente no hay un tratado de extradición, bueno, el tratado del 38 lo que prevé es la entrega en caso de flagrancia, pero la extradición como tal es un procedimiento muy formalista que concertan dos estados, ¿verdad? Y dicen cuáles son las condiciones, cuáles son los documentos que tienen que acompañar la solicitud de extradición. Y lo tremendo de esto es que la extradición tiene un componente político,
¿Por qué? Porque la extradición se concede por decreto en todos los países de la bolita del mundo. El Poder Judicial lo autoriza, porque en derecho francés, del que nosotros más o menos estamos inspirados, es así. La Corte de Apelación de París es la que conoce los procesos en extradición, que verifica la conformidad de la solicitud, los documentos mandados, etcétera. Pero eso se transmite al primer ministro. Después la Corte da su opinión favorable o desfavorable a la extradición y eso se transmite al primer ministro. Entonces, el primer ministro, en función del criterio de oportunidad, también toma su decisión de extraditar o no extraditar. O sea que hay un componente jurídico y hay un componente político. Entonces, si nosotros no tenemos eso con ellos, ya el propio ministro haitiano dijo que no hay tratado de extradición, es una cuestión que tiene el Ejecutivo que negociar. ¿Están dadas las condiciones para esa negociación? El Ejecutivo es el que tiene que apreciar. Porque el presidente de la República es el único que puede determinar y decir si la República Dominicana va a negociar. Pero eso es un manto o no. de impunidad para el crimen que provenga de Haití. Bueno, el problema es la porosidad de la frontera, Sí, Pedro. El exacto. problema es la frontera que tenemos. Sí, claro. Para ellos es muy fácil internarse en el monte, picar 3 agricultores, 4, el número que sea, y agarrar para allá, Pero me parece que hay sabiendo que no lo Cristina, pueden agarrar. Pero me parece que hay un tratado internacional firmado por Haití y la República Dominicana que nos permite solicitarlo. Loco, en flagrancia. En caso de flagrancia. De flagrancia, ¿no? Ahí puede actuar de manera... Porque la O sea, flagrancia. te No, encontraron... pero lo piden. Lo Pero pueden es pedir. flagrancia, pero Pero es hay cuando esto. se compruebe el acto así. Ahí mismo, cuando se comprueba. Cristina, exacto. En la Y frontera, en los la zona fronteriza. Pero y los muertos no se comprobaron que fueron ellos. Sí, Eso los es, muertos eso es comprobaron, pero tú no no se tienes comprobó. ninguna Hoy no hubo- pero había certeza testigos. sobre la identidad Cristina, del pero en perpetrador. Cristina, en este caso, Porque hay uno sin incluso embargo, preso de la aquel. tapa en flagrancia, Hay uno atrapado. preso ya del otro lado. un estado, expulsar. un estado que combate el crimen, oye, ni siquiera eso lo invoca, que no existe un tratado de extradición. Porque existe también por reciprocidad en las relaciones Bueno. de los estados. Te localizado un criminal, está en mi territorio, y usted como estado puede actuar. Esas son cuestiones Pero eso también es de discrecional. buena vecindad, claro que de buena sí, vecindad. sí. Nosotros con Discrecional, ellos sí, tenemos claro. unas cuantas Sí. divergencias. Sí. Ellos quieren utilizar prácticamente todos los renglones Sí. de las relaciones entre República Dominicana y Haití para como un elemento de negociación en el tema migratorio. Sí. Eso lo sabemos todos. Porque en la misma situación cae la prohibición puramente administrativa que hizo el Estado haitiano de exportación de 18 renglones importantes, entre lo que está acero, alimentos básicos, etcétera, productos de la avicultura. Hace 2 años y medio y todavía se mantiene, a pesar de promesas de levantamiento. Eso cae exactamente dentro de esa discrecionalidad. ¿no? Eso cae dentro de esa discrecionalidad. Y la dificultad que nosotros tenemos con el vecino es que fuera de la cultura de cumplimiento, el nivel de cultura de cumplimiento que ellos tengan, es que ellos no están sí están en el EPA y están en CARIFORUM, pero ellos no están en los mismos foros de comercio internacional que la República Dominicana, para que la República Dominicana pudiera accionar contra ellos justamente en razón de esas prohibiciones que, si no están justificadas por un tema de seguridad, seguridad alimentaria, salud pública, etcétera, no tienen razón de ser porque viola el principio de la libre circulación, del libre comercio de los productos. Entonces, ese es uno de los escollos existentes en las relaciones comerciales de la República Dominicana con Haití, no digamos de las relaciones en su conjunto, que son relaciones que no son tan evidentes por las múltiples diferencias, porque ellos mismos no tienen control ni de su población ni de su territorio. Así es. Es el Pues pro- es todos el sabemos que el Estado problema haitiano grave ese. sigue siendo una ficción mantenida porque para poder calificar como Estado en el derecho internacional usted tiene que tener un gobierno efectivo. Eso es un criterio que ha puesto la jurisprudencia internacional. Gobierno efectivo quiere decir que usted puede ejercer sus competencias personales como Estado sobre sus nacionales. Y si usted no tiene registro de estado civil, si usted no tiene catastro, ¿verdad?
cómo usted ejerce esas competencias personales. Eso quiere decir que el gobierno no llenaría esa condición de efectividad que las jurisdicciones internacionales han impuesto para que el Estado pueda ser verdaderamente Estado en el derecho internacional con todas las categorías. El problema también es el siguiente, que el derecho internacional todavía no se ha inventado el mecanismo, y no soy yo que lo digo, son los grandes académicos, para reconocer cuando un Estado deja de existir. Muy bien. Cristina, qué buena, qué oportuna su presencia. Cristina. Vamos a tener que usarla de nuevo Sí, la semana que sí, viene. traerla. Esta misma comparecencia, porque la verdad que es muy formativa, muy Sí, instructiva. vamos a repetir esto. Muchas Gracias. Bueno, yo soy Bien. vecina ahora. Muy bien. Bien. Encantado. Gracias. Señores, nosotros volvemos Ya. mañana, Dios mediante. Nos vemos.